El aire en la frontera era seco y áspero, levantando polvo que se pegaba en la piel y en la garganta. Lucía Hernández sostenía con fuerza la mano de su hija Marisol, como si ese simple contacto fuera el último lazo que la mantenía de pie. Había caminado demasiado, había soportado días enteros de incertidumbre, y ahora, frente a las autoridades migratorias, escuchaba palabras frías que perforaban su pecho. «Señora, la niña pasará a resguardo temporal», dijo un agente con voz cansada, como quien repite una frase aprendida sin mirar a los ojos. Lucía sintió que el mundo se le derrumbaba. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor desbocado. «No, ella es mi hija, no me la pueden quitar», suplicó, aferrándose aún más al pequeño brazo de Marisol. La niña, con sus trenzas deshechas y los ojos grandes llenos de miedo, la miraba como buscando una explicación que su corta edad no le permitía comprender. «Mamá, no me dejes», susurró apenas, y esas palabras desgarraron a Lucía más que cualquier golpe físico. Los uniformados separaron sus manos con brusquedad. La niña lloró con fuerza, extendiendo los brazos hacia su madre, mientras Lucía se arrodillaba en la tierra reseca, gritando en un silencio que nadie quiso escuchar. El ruido de puertas metálicas y pasos firmes se mezclaba con el llanto desgarrado de Marisol, hasta que su voz se perdió detrás de un portón. Lucía quedó sola, con la respiración entrecortada y las rodillas clavadas en la arena caliente. El sol ardía sobre su piel morena, pero el verdadero fuego estaba en su pecho, quemando cada recuerdo y cada esperanza. Aquí comienza la historia de una madre que fue obligada a entregar a su hija. Una historia de lucha, dolor y resistencia que merece ser escuchada. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para no perderte ninguna parte de esta travesía que conmueve y transforma. El silencio tras la separación era brutal. Los demás migrantes apenas se atrevían a mirar, algunos con compasión, otros con miedo de ser los próximos. Lucía sintió una soledad helada, como si el mundo entero se hubiera vaciado de voces y quedara únicamente su desespero. Recordó de golpe las palabras de su madre, doña Carmen, antes de partir de Oaxaca. «Hija, pase lo que pase, nunca sueltes a Marisol, ella es tu fuerza». Y ahora, a pesar de todas sus promesas, la niña no estaba a su lado. Una rabia profunda empezó a crecer en su interior, mezclada con impotencia. Quiso gritar contra el sistema, contra los agentes, contra las paredes que se levantaban entre madres e hijos, pero ninguna voz se alzó en su defensa. Lucía pensó en todo lo que había dejado atrás: las montañas verdes de Oaxaca, el olor del maíz tostado en los mercados, el murmullo de las fiestas patronales, las risas de Marisol corriendo entre las calles empedradas. Todo eso parecía tan lejano, tan irreal, como si perteneciera a otra vida. El camino había sido duro, largas horas de viaje, noches durmiendo en el suelo, el miedo constante a los asaltantes y a los policías corruptos. Pero nada de eso dolía tanto como esta separación. Aquí, frente a ese portón cerrado, sintió que había perdido no solo a su hija, sino también el propósito que la sostenía. Las lágrimas le escurrían por el rostro, pero no eran de rendición. En algún lugar dentro de sí, una voz se alzaba temblorosa pero firme. «No me detendrán, no dejaré que me arrebaten lo más valioso de mi vida». El viento arrastró un papel viejo frente a ella, como un presagio sin sentido. El mundo seguía girando, indiferente a su tragedia, pero Lucía sabía que no podía quedarse arrodillada para siempre. Su dolor debía transformarse en fuerza. Y así, entre polvo, sol y lágrimas, comenzó su lucha. El recuerdo de Oaxaca se aferraba a Lucía como un perfume que nunca se desvanece, incluso en los momentos más oscuros. Ella había nacido y crecido en un pequeño poblado rodeado de montañas verdes y caminos de piedra, donde las casas de adobe se mezclaban con los colores intensos de los huipiles tejidos a mano. Cada mañana, el aire fresco traía consigo el olor del café recién tostado y del pan de yema que las mujeres vendían en el mercado. Era un lugar pobre, sí,
pero lleno de raíces y de una cultura que latía con fuerza en cada esquina. Lucía trabajaba desde niña en las parcelas de maíz, aprendiendo a sembrar y cosechar al ritmo de las estaciones. Su padre había muerto joven, y su madre, doña Carmen, se convirtió en el pilar de la familia. Era una mujer de carácter fuerte, con arrugas que parecían mapas de sacrificio y ojos que brillaban con sabiduría antigua. Fue ella quien enseñó a Lucía a no rendirse nunca, a cuidar a los suyos con el alma entera. Marisol corría libre entre los surcos de la milpa, jugando con las mariposas que revoloteaban en el calor del mediodía. Su risa cristalina era lo único que aliviaba las jornadas pesadas y el cansancio que Lucía cargaba en los hombros. Para ella, su hija representaba no solo amor, sino también la esperanza de que un futuro distinto aún era posible. Pero la realidad se imponía cada día con mayor crudeza. El precio del maíz había caído, las deudas crecían y el campo ya no ofrecía lo suficiente para vivir dignamente. Fue entonces cuando apareció don Rogelio, un prestamista local con fama de implacable. Llegaba siempre con sombrero ancho, camisa impecable y una sonrisa falsa que ocultaba su voracidad. «Doña Lucía, el tiempo se agota», dijo una tarde mientras apoyaba las manos sobre la mesa de madera en la cocina. «Si no paga, me quedaré con las tierras de su familia. No es nada personal, son negocios». Lucía apretó los puños bajo la mesa, tratando de contener la rabia. Doña Carmen, sentada a su lado, lo miró con un desprecio silencioso. «Esas tierras son lo único que tenemos», respondió Lucía con firmeza. «Encontraré la manera de pagarle». Don Rogelio soltó una risa seca. «La manera más rápida es irse al norte. Allá el dinero corre de otra forma. Piénselo». Después de que el hombre se marchara, doña Carmen suspiró profundamente. «Hija, ese hombre no descansará hasta vernos en la calle». Lucía miró a Marisol, que jugaba en el patio con una muñeca hecha de trapo. Un nudo se formó en su garganta. Sabía que su madre tenía razón. Las noches siguientes fueron largas y silenciosas. Lucía se tendía en el petate junto a su hija, observando el techo de lámina mientras escuchaba los grillos. El miedo la acompañaba, pero también una determinación creciente. No podía permitir que Marisol creciera con hambre, viendo cómo la pobreza consumía sus sueños. Un amanecer, mientras el canto de los gallos anunciaba el inicio de la jornada, Lucía tomó la decisión. Se acercó a su madre y habló con la voz firme, aunque el corazón le temblaba. «Voy a irme al norte, mamá, no hay otra salida». Doña Carmen bajó la mirada, con lágrimas contenidas. «Sabía que llegaría este momento. Pero prométeme que cuidarás de Marisol. Pase lo que pase, ella es tu razón de ser». Lucía asintió, apretando las manos de su madre. «Te lo prometo». Ese mismo día comenzó a preparar un pequeño bolso, unas mudas de ropa, tortillas envueltas en un pañuelo, un retrato familiar arrugado. Cada objeto pesaba más por el valor sentimental que por su peso real. Marisol, confundida, preguntó: «¿A dónde vamos, mamá?» Lucía la abrazó con fuerza. «Vamos a buscar un lugar donde puedas sonreír sin preocupaciones, mi niña». El eco de esas palabras aún la perseguía mientras caminaba hacia lo desconocido. El viaje estaba por comenzar y con él la prueba más dura de su vida. El camino comenzó antes del amanecer, cuando Lucía tomó a Marisol de la mano y se despidió de su madre en la puerta de la casa. Doña Carmen la abrazó con la fuerza de quien teme que sea la última vez. «Que Dios las acompañe, hija. No olvides que aquí siempre tendrás un lugar». Lucía sintió que el corazón se le partía, pero no podía flaquear. Debía mirar hacia adelante. El autobús que las llevó al norte estaba abarrotado. Hombres con mochilas raídas, mujeres cargando bebés dormidos, jóvenes con la mirada fija en la ventana como si buscaran respuestas en el horizonte. El aire estaba cargado de sudor y cansancio, y los asientos, duros como piedras, parecían no dar tregua. Marisol apoyó la cabeza en el regazo de su madre y se quedó dormida, ajena al peso de aquel viaje. Durante las paradas, el calor era insoportable. El sol de Sonora caía a plomo, quemando la piel y secando los labios. Los vendedores ambulantes
ofrecían agua y tamales, pero los precios eran abusivos. Lucía apenas pudo comprar una botella pequeña para ella y su hija. Cada sorbo debía administrarse como si fuera oro líquido. En ese trayecto conoció a Rosa, una mujer de unos 30 y tantos años que viajaba con un niño pequeño. Su rostro reflejaba la misma mezcla de cansancio y esperanza que el de Lucía. ¿También vas al norte?, preguntó Rosa mientras acomodaba a su hijo dormido. Sí, respondió Lucía, apretando a Marisol contra su pecho. Quiero darle una vida mejor lejos de las deudas. Rosa asintió con tristeza. Todas buscamos lo mismo. Yo ya no tengo familia en mi pueblo, solo me queda este niño. No puedo fallarle. Más adelante, se unió a la conversación un joven llamado Andrés, delgado, con manos callosas y mirada inquieta. Yo trabajaba en los campos de Sinaloa, dijo, pero el patrón apenas pagaba lo justo para sobrevivir. Allá no hay futuro. En Estados Unidos dicen que se gana más en una semana que en un mes aquí. Sus palabras despertaron murmullos de esperanza entre los pasajeros, aunque Lucía notó que muchos dudaban. La promesa del norte siempre parecía más grande de lo que realmente era. Las horas se convirtieron en días. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Montañas áridas, pueblos polvorientos, carreteras interminables. El cansancio se acumulaba en sus cuerpos como una carga invisible. Hubo noches en las que Lucía apenas pudo cerrar los ojos, temerosa de que alguien intentara robarles o que las autoridades detuvieran el autobús para pedir sobornos. Una madrugada, en una revisión improvisada, un grupo de hombres armados detuvo el transporte. No eran policías, sino asaltantes. Ordenaron a todos bajar con las manos en alto. Los gritos se mezclaron con el llanto de los niños. Lucía temblaba mientras abrazaba a Marisol, rezando en silencio para que no las lastimaran. Uno de los hombres registró su bolso, y al ver que solo había ropa y un poco de comida, la empujó con desprecio. No sirven ni para robarles, gruñó antes de dejarlas pasar. El miedo quedó impregnado en el aire incluso después de que los hombres se marcharon. Rosa lloraba en silencio y Andrés, con el rostro pálido, murmuró: «Cada día es una prueba. Si no nos detenemos ahora, llegaremos más fuertes». Lucía lo escuchó, pero dentro de sí luchaba con una pregunta constante. ¿Valía la pena tanto sufrimiento? Luego miró a Marisol, dormida otra vez, con el rostro sereno, y encontró la respuesta. Sí, valía la pena. Lo daría todo por ella. El autobús retomó la marcha, y la frontera se acercaba cada vez más. La esperanza y el temor se mezclaban en el corazón de todos. Nadie hablaba ya de regreso. Solo existía la idea de resistir un día más. Tijuana la recibió con un bullicio abrumador. El aire estaba impregnado de humo, frituras y polvo, una mezcla que mareaba a cualquiera que no estuviera acostumbrado. En las calles, los letreros de colores chillones anunciaban desde casas de cambio hasta moteles baratos. Pero lo que más llamaba la atención era la cantidad de personas, migrantes de distintos lugares, vendedores ambulantes y hombres que observaban con ojos calculadores a quienes llegaban cargando esperanzas en mochilas desgastadas. Lucía bajó del autobús con Marisol de la mano. La niña apretaba con fuerza los dedos de su madre, mirando todo con una mezcla de curiosidad y miedo. El calor era distinto al de Oaxaca, más pesado, más seco, como si cada respiro costara un esfuerzo adicional. Lucía sentía el cansancio acumulado, pero lo disimulaba para no preocupar a su hija. Rosa y Andrés seguían con ellas, y entre los cuatro se apoyaban como podían. Buscaron un albergue, pero cada puerta que tocaban recibía la misma respuesta. No hay lugar, está lleno. En uno de esos refugios abarrotados, un hombre con rostro cansado les explicó: todos quieren cruzar, y los albergues no dan abasto. Si no encuentran espacio, tendrán que dormir en la calle. La noche cayó, y el frío se apoderó de la ciudad. Lucía abrazó a Marisol bajo un puente, usando su rebozo como manta. Escuchaba ruidos de pasos, murmullos y hasta discusiones violentas a pocos metros. Cada sonido la mantenía en alerta,
con los nervios tensos, temiendo que alguien las atacara. Marisol temblaba, y Lucía le acariciaba el cabello, susurrándole: «Todo va a estar bien, mi niña. Solo aguanta un poco más». A la mañana siguiente, con el cuerpo entumecido, intentó buscar ayuda en la oficina de migración. Largas filas de personas esperaban con papeles en mano, rostros curtidos por el sol y la desesperanza. Cuando por fin fue atendida, la funcionaria ni siquiera la miró a los ojos. «No tiene la documentación necesaria. Puede solicitar asilo, pero el proceso tarda meses. Mientras tanto, su hija será trasladada a resguardo temporal». Lucía sintió un vacío en el estómago. «Por favor, no me separen de ella. Es lo único que tengo, haré lo que sea, pero déjenme con mi niña». La mujer, impasible, repitió la instrucción. 2 agentes se acercaron y extendieron las manos hacia Marisol. La niña empezó a llorar. «Mamá, no quiero ir». Lucía se aferró a ella con desesperación. «Déjenla conmigo. Es mi hija». Los agentes fueron tajantes. Uno sujetó a Lucía por los brazos mientras el otro apartaba a Marisol. Los gritos de la niña atravesaban el pasillo como cuchillos. «Mamá, no me sueltes». Lucía forcejeó, pero la empujaron contra la pared. El corazón le latía con furia, la garganta se le cerraba y apenas podía respirar. Sintió que su alma se desgarraba al ver cómo llevaban a su hija detrás de una puerta metálica. El portazo resonó como una sentencia. Quedó de pie, tambaleándose, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Nadie se detuvo a consolarla. Todos en esa sala estaban demasiado ocupados con sus propios dolores. Rosa y Andrés la miraban impotentes, sin palabras que pudieran aliviar lo que había sucedido. «No, no puedo seguir así», murmuró Lucía hundiéndose en una silla de plástico. «Me la arrebataron como si no importara». El peso de la derrota la aplastaba, pero debajo de ese dolor surgía un fuego nuevo. Sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar la manera de recuperar a Marisol, aunque eso significara enfrentarse a un sistema indiferente. En ese instante, con la voz todavía quebrada, se prometió a sí misma que lucharía hasta el final. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de volver a abrazar a su hija, de demostrar que ninguna madre debería ser separada de su sangre. Lucía vagaba sin rumbo fijo por las calles polvorientas de Tijuana. El eco de los gritos de Marisol aún resonaba en su cabeza, como un martillo que golpeaba sin descanso. El sol caía con furia, y ella sentía que cada paso era más pesado que el anterior. Caminaba con la mirada perdida, el corazón encogido y la sensación de que había fracasado como madre. Se detuvo frente a una banqueta y se dejó caer. El hambre y la sed le quemaban las entrañas. Habían pasado horas desde que probó un bocado, pero ni siquiera podía pensar en comer. Su mente solo repetía una y otra vez la imagen de los brazos de su hija extendiéndose hacia ella. Fue entonces cuando escuchó una voz masculina, calmada y cercana. «Señora, ¿está bien?». Lucía levantó la mirada con desconfianza. Frente a ella estaba un hombre de unos 40 años, de piel morena, cabello corto y canoso en las sienes. Vestía ropa sencilla, una camisa clara y un pantalón gastado, pero lo que más llamaba la atención era su mirada. Cálida, firme, como si llevara dentro una paz que nada podía quebrar. «No necesito nada», respondió Lucía de manera automática, con un tono seco. Había aprendido a desconfiar de los desconocidos. El hombre no se ofendió. Sonrió con suavidad y le tendió una botella de agua. «Tómela». «Se nota que la necesita». Lucía dudó. Su instinto le gritaba que no confiara, pero la sed era insoportable. Aceptó la botella con manos temblorosas y bebió con avidez. El agua fría le recorrió la garganta como un alivio momentáneo. «Gracias», murmuró, bajando la mirada. «Me llamo Jesús Ramírez», dijo él. «Colaboro en un comedor comunitario aquí cerca. Todos los días llegan personas en su situación. Si quiere, puede acompañarme». Lucía frunció el ceño. «¿Y por qué ayudaría a alguien que ni siquiera conoce?». Jesús se sentó en la banqueta,
a cierta distancia para no incomodarla. Porque todos merecemos que alguien nos tienda la mano cuando sentimos que ya no podemos más. Yo lo viví y alguien me ayudó. Ahora me toca hacerlo a mí. Las palabras la desconcertaron. Había escuchado demasiadas promesas vacías en su camino hacia el norte, pero algo en la voz de aquel hombre le transmitía sinceridad. «No puede ayudarme», respondió finalmente con un nudo en la garganta. «Se llevaron a mi hija. La arrancaron de mis brazos como si fuera un objeto. ¿Qué puede hacer usted contra eso?» Jesús la miró con seriedad. «No puedo devolvérsela hoy, pero puedo acompañarla en el camino para que la recupere. No está sola, aunque lo parezca». Lucía lo observó en silencio, buscando algún rastro de mentira en su rostro. No lo encontró. Había algo distinto en él, una calma que contrastaba con el caos de la ciudad. «Tengo miedo», confesó al fin. «No sé qué hacer ni a dónde ir». Jesús asintió despacio. «Es normal. El miedo nos hace humanos, pero también nos da fuerza para pelear por lo que amamos. Si me permite, puedo mostrarle dónde puede comer algo y descansar un poco. Después veremos cómo ayudarla a buscar a su hija». Lucía sintió un leve temblor recorrerla. Por primera vez desde la separación, alguien le ofrecía no solo palabras, sino presencia real. No sabía si debía confiar del todo, pero la desesperación pesaba más que la duda. Se puso de pie lentamente. «Está bien, lo acompañaré, pero solo por hoy». Jesús sonrió de nuevo, con esa serenidad que parecía contagiar. «Hoy será suficiente. Paso a paso, señora». Lucía lo siguió aún con el corazón herido, pero con una chispa de esperanza que volvía a encenderse. No sabía quién era realmente aquel hombre, pero algo le decía que su aparición no había sido casual. El comedor comunitario estaba escondido entre calles estrechas de Tijuana, con paredes descascaradas y un portón que apenas se mantenía en pie. Desde afuera no parecía gran cosa, pero al cruzar la entrada Lucía descubrió un espacio vivo. Mesas largas de madera, ollas enormes desprendiendo vapor de frijoles y arroz, y un murmullo de voces que se mezclaba con risas apagadas y llantos de niños. Jesús caminaba delante, saludando a todos con un gesto cordial. Varias personas lo reconocieron y le dieron palmadas en el hombro. Él parecía conocer cada rostro, cada historia, y eso sorprendió a Lucía. «Aquí todos tenemos un lugar», dijo él mientras la guiaba hacia una mesa. «No importa de dónde vengamos». Lucía dudaba en sentarse. Sentía vergüenza de mostrarse vulnerable frente a desconocidos, pero el aroma de la comida despertó un vacío insoportable en su estómago. Jesús le acercó un plato humeante. «Coma, lo necesita». Ella lo miró con recelo. Luego bajó la vista y probó una cucharada. El sabor sencillo del arroz con frijoles la conmovió. Hacía tanto que no sentía calor en el cuerpo ni un mínimo consuelo. Comió despacio, como si temiera que se acabara demasiado rápido. Mientras masticaba en silencio, observaba a su alrededor. Había madres jóvenes con bebés en brazos, hombres con mochilas destrozadas y ancianos con miradas perdidas. Todos compartían el mismo peso invisible, el desarraigo, la incertidumbre, la nostalgia de un hogar lejano. Una mujer de hábito gris, con un rosario colgando del cuello, se acercó a Lucía con una sonrisa cálida. «Bienvenida, hija. Soy la hermana Teresa. Aquí encontrarás techo y comida». «No tenemos lujos, pero sí corazón». Lucía bajó la cabeza en señal de agradecimiento. «Gracias. No sé cómo agradecer tanto». «Solo cuida a los tuyos y sigue adelante», respondió la hermana. «Eso es suficiente». Esa noche, Lucía recibió un catre junto a otras mujeres. El espacio era reducido, y los ronquidos y susurros llenaban el cuarto, pero al menos tenía un techo sobre la cabeza. Mientras se recostaba, los recuerdos de Marisol volvieron con fuerza. La extrañaba tanto que el dolor se hacía físico, como una punzada constante en el pecho. Lloró en silencio, tapándose el rostro con la manta raída. Jesús pasó más tarde a revisar que todos estuvieran acomodados. Al verla con los ojos hinchados, se detuvo un momento. «¿Quiere hablar?», preguntó con suavidad. Lucía negó con la cabeza, pero después, con voz quebrada, confesó:
Siento que la perdí para siempre. Jesús se sentó a su lado. No la perdió. Está aquí, en su corazón, y también allá afuera esperándola. Lo difícil será el camino, pero no imposible. Usted es más fuerte de lo que cree. Lucía lo escuchó sin responder. Había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas, pero había algo en ese tono sereno que la obligaba a creer, aunque fuera un poco. Al día siguiente, la rutina del albergue la sorprendió. Cada quien tenía una tarea: limpiar, cocinar, atender a los niños. Lucía se ofreció para ayudar en la cocina, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía aportar algo, aunque mínimo. Mientras pelaba zanahorias, escuchaba las historias de otras mujeres. Una había huido de la violencia en Guerrero, otra había dejado a sus hijos con los abuelos en Honduras. Todas cargaban dolores distintos, pero unidos por el mismo sueño de encontrar un lugar seguro. La solidaridad en aquel espacio improvisado era lo único que sostenía a muchos. Lucía empezó a hablar más con Rosa, quien también había conseguido refugio allí. Entre ambas surgió una complicidad silenciosa, hecha de miradas cómplices y palabras de aliento. Esa noche, mientras se recostaba en su catre, Lucía pensó que quizá ese refugio no era solo un techo temporal. Quizá era el primer paso para recuperar la fuerza perdida y preparar la lucha que vendría. Porque en lo profundo de su pecho ardía una certeza inquebrantable. No descansaría hasta volver a abrazar a Marisol. Los días en el refugio se convirtieron en semanas, y aunque Lucía encontraba cierta calma en la rutina del lugar, la ausencia de Marisol era una herida abierta que no cicatrizaba. Cada vez que escuchaba a los niños reír, imaginaba a su hija entre ellos, corriendo con las trenzas sueltas y los ojos brillantes. Ese dolor era el motor que la empujaba a seguir. Una mañana, Jesús se acercó mientras ella fregaba los utensilios de la cocina. «Lucía», dijo con tono serio, «hay alguien que quiero que conozca. Puede ayudarla con el caso de su hija». Ella levantó la mirada, sorprendida. «¿Alguien que de verdad pueda hacer algo? Porque hasta ahora todos me dicen lo mismo, que espere, que tenga paciencia. ¿Cómo puedo tener paciencia si me arrancaron a mi niña?» Jesús sostuvo su mirada con calma. «Lo sé, pero esta persona no es como los demás. Es una abogada que lleva años defendiendo a familias migrantes. Se llama licenciada Morales». El nombre le sonó lejano pero cargado de esperanza. Esa misma tarde, Jesús la acompañó a un pequeño despacho improvisado en una zona popular de la ciudad. El lugar no tenía lujos: paredes descascaradas, un escritorio cubierto de papeles y un ventilador que apenas lograba mover el aire caliente. La licenciada Morales era una mujer de mediana edad, de voz firme y mirada aguda. Vestía sencillo pero transmitía autoridad. «Siéntese, por favor», le dijo a Lucía. «Jesús me habló de usted. Quiero escuchar su historia desde el principio». Lucía relató cada detalle: el viaje, la llegada a Tijuana, la fila interminable, la frialdad de los agentes, los gritos de Marisol. Al terminar, sus manos temblaban. Morales tomó nota en silencio, sin interrumpir. Cuando Lucía terminó, la abogada habló con claridad. «No será fácil. El sistema está hecho para cansar a la gente, para que se rindan antes de lograr justicia. Pero usted tiene un derecho, el de estar con su hija, y vamos a pelear por eso». Lucía se inclinó hacia adelante con los ojos enrojecidos. «¿De verdad cree que puedo recuperarla?» «Lo creo», respondió Morales sin titubear, «pero necesito su compromiso total. Vamos a llenar formularios, presentar pruebas y soportar largas audiencias. ¿Está lista para enfrentar todo eso?» Lucía apretó los puños. «Haré lo que sea necesario». La abogada asintió y comenzó a enumerar los documentos que necesitaría: acta de nacimiento de Marisol, constancias de residencia, incluso testimonios de personas que pudieran confirmar la relación madre e hija. Lucía sintió un golpe de angustia. Muchos de esos papeles habían quedado en Oaxaca. Jesús intervino. «Podemos pedirle a doña Carmen que los envíe». «Yo me encargo de la llamada y de los envíos». Lucía lo miró con gratitud. No sabía cómo agradecer tanto apoyo.
No sé qué haría sin usted, susurró. Jesús sonrió con humildad. No tiene que agradecer, solo siga adelante. Durante las semanas siguientes, Lucía pasó horas en aquel despacho. Aprendió a leer documentos legales que parecían escritos en otro idioma, firmó declaraciones y escuchó con atención cada consejo de Morales. Cada paso era agotador, pero también la acercaba un poco más a Marisol. Hubo días en que la burocracia la desesperaba. Una vez después de que le rechazaran un formulario por un error mínimo, golpeó la mesa con rabia. Todo está en su contra. Quieren que me rinda. Morales la miró con seriedad. Eso es justo lo que esperan, pero usted no es de las que se rinden. Las palabras de la abogada encendieron algo en su interior. Esa noche, en el refugio, Lucía escribió en un cuaderno viejo: «Voy a recuperar a mi hija. Nada ni nadie me detendrá». El proceso apenas comenzaba, y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, Lucía ya no se sentía completamente sola. Tenía a Jesús, a Morales y a la comunidad del refugio. Y sobre todo, tenía una fuerza que no sabía que existía hasta que la vida la puso a prueba. Las noches en el refugio eran largas, y aunque el cansancio físico la tumbaba, Lucía rara vez conseguía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Marisol siendo arrastrada lejos de ella, y esa imagen la despertaba con un sobresalto. Una de esas madrugadas, sentada en el patio silencioso, el recuerdo del pasado comenzó a invadirla con fuerza. Pensó en su esposo, Alejandro, aquel joven que había conocido en la fiesta patronal de su pueblo. Él trabajaba en la construcción y soñaba con ahorrar lo suficiente para levantar una casa propia. Sus manos siempre estaban agrietadas, pero su sonrisa era luminosa. Durante años compartieron risas, dificultades y la alegría inmensa de recibir a Marisol en sus vidas. El destino, sin embargo, fue cruel. Alejandro murió en un accidente mientras trabajaba en la Ciudad de México. Un andamio cedió y lo sepultó bajo vigas y polvo. Lucía todavía recordaba la llamada que cambió su vida. La voz del capataz fue seca, sin rodeos, como si estuviera hablando de un objeto y no de la persona que era su mundo. Ese día Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Regresó a Oaxaca con una niña pequeña en brazos y un luto que parecía no terminar nunca. Doña Carmen fue su apoyo, pero la soledad la obligó a volverse de hierro. Desde entonces juró que nada ni nadie la derrumbaría, aunque por dentro estuviera rota. Mientras revivía esos recuerdos, escuchó pasos detrás de ella. Era Jesús, con una taza de café en las manos. ¿No puede dormir?, preguntó ofreciéndole la bebida. Lucía tomó la taza caliente y asintió. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a ese momento. Cuando perdí a Alejandro, pensé que ya había tocado fondo. Pero lo que pasó con Marisol fue peor. Jesús se sentó a su lado, sin prisa. El dolor nunca se va. Yo también lo sé. Ella lo miró con curiosidad. Hasta entonces, nunca le había preguntado por su vida. ¿Qué fue lo que usted perdió? Jesús suspiró y bajó la mirada. Fui bracero en Estados Unidos durante muchos años. Dejé a mi familia en Michoacán pensando que todo mejoraría con lo que mandaba. Pero cuando regresé, mi esposa ya no estaba. Se había cansado de esperarme, y mis hijos apenas me reconocieron. Entendí demasiado tarde que había perdido más de lo que había ganado. Sus palabras resonaron en el pecho de Lucía. Había en ellas una herida diferente, pero igual de profunda. ¿Y por eso ayuda ahora a la gente?, preguntó con voz baja. Sí, respondió él con firmeza. No quiero que otros pierdan lo mismo que yo. Tal vez no pueda cambiar el pasado, pero puedo hacer que alguien tenga una oportunidad. Hubo un silencio largo entre ambos. El viento frío de la madrugada soplaba con suavidad, moviendo las lonas del refugio. Lucía bebió un sorbo de café y sintió cómo el calor le devolvía un poco de calma. A veces pienso que la vida me ha castigado demasiado, dijo ella. Perdí a mi esposo, estoy a punto de perder la tierra de mi familia y ahora me quitan a mi hija. Jesús la miró con seriedad. No es un castigo, es una prueba.
Usted no es la misma mujer que salió de Oaxaca. Ya ha demostrado una fuerza que muchos no soportarían. Y créame, esa fuerza será lo que la acerque otra vez a Marisol. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lucía. No era habitual que mostrara sus debilidades, pero frente a ese hombre sentía que podía hacerlo. Tengo miedo de que el tiempo la cambie, de que un día no me reconozca. Jesús colocó una mano sobre la mesa de madera, cerca de la de ella, sin tocarla. Los hijos nunca olvidan a su madre. El lazo que tienen es más fuerte que cualquier frontera. Esa frase quedó grabada en la mente de Lucía. Esa noche, aunque el dolor seguía intacto, sintió un alivio distinto, como si compartir su historia hubiera aligerado un poco la carga. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero también entendió que no tenía que hacerlo sola. Los días parecían tener un peso especial sobre los hombros de Lucía. Entre citas legales, papeles que nunca eran suficientes y noches de insomnio, empezaba a sentir que el cansancio la iba consumiendo. Sin embargo, lo que no esperaba era que su pasado volviera a alcanzarla con la fuerza de un golpe. Una tarde, mientras salía del despacho de la licenciada Morales, una voz conocida se filtró entre la multitud. «Lucía Hernández, qué sorpresa encontrarte aquí». El frío le recorrió la espalda. Frente a ella estaba don Rogelio, el prestamista de Oaxaca. Vestía igual que siempre, sombrero bien colocado, camisa limpia y una sonrisa torcida que nunca anunciaba nada bueno. «¿Qué hace aquí?», preguntó Lucía intentando mantener la calma. Rogelio se acomodó el cinturón y la miró de arriba abajo. «Los rumores vuelan, muchacha. Escuché que estabas en Tijuana buscando a la chamaca, y pensé que era buen momento para recordarte que todavía me debes dinero». Lucía apretó los dientes. «Le dije que le pagaría, pero ahora no tengo nada. Todo lo que hago es por recuperar a mi hija». El hombre soltó una carcajada seca. «Ese no es mi problema. Tienes dos opciones. O me pagas, o le digo a las autoridades dónde encontrarte. ¿Sabes lo rápido que pueden deportarte si alguien mete presión?». Las piernas de Lucía temblaron. Sintió que el aire se le iba, pero se obligó a sostener la mirada. «No se atreva». «¿No?». Rogelio se inclinó hacia ella, con voz baja pero venenosa. «Estoy en mi derecho, y créeme, no me tiembla la mano». Lucía retrocedió un paso, el corazón latiéndole con furia. Antes de que pudiera responder, Jesús apareció desde la esquina. Había ido a esperarla, como hacía a menudo. Su rostro se endureció al ver al prestamista. «¿Quién es este hombre?». Lucía tragó saliva. «Es alguien de mi pueblo. Quiere dinero que no tengo». Rogelio sonrió con cinismo. «¿Sabes y tú quién eres? ¿El nuevo salvador de esta pobre mujer?». Jesús dio un paso firme hacia él. «Soy alguien que no permitirá que la intimiden. Ella tiene suficiente con lo que está viviendo». El prestamista lo miró de arriba abajo y soltó un bufido. «Valiente te crees, pero no sabes con quién te metes». Jesús no se movió. Su voz era tranquila, pero firme. «Lo único que sé es que no vas a volver a acercarte a ella. Si tienes algo que reclamar, busca la vía legal. Pero si la vuelves a amenazar, no estarás tratando con una mujer sola». Rogelio apretó la mandíbula, pero comprendió que la presencia de Jesús lo complicaba. Dio media vuelta, aunque lanzó una advertencia antes de irse. «Esto no se queda así, Lucía. Tarde o temprano pagarás lo que debes». Cuando desapareció entre la gente, Lucía se dejó caer en una banca con las manos temblando. «No puedo más. Parece que todo se pone en mi contra». Jesús se sentó a su lado. «Él no volverá a molestarte si no le das poder sobre ti. El miedo es lo que lo alimenta». Lucía lo miró con lágrimas contenidas. «Usted no entiende. Esa deuda no es solo dinero. Es la tierra de mi familia, el esfuerzo de generaciones. Si la pierdo, perderé también una parte de mí». Jesús guardó silencio un momento antes de responder. «Entiendo más de lo que cree. A veces la vida nos obliga a soltar cosas que amamos. Pero lo que no puede soltar es a su hija. Esa lucha es la que importa ahora». Las palabras de Jesús la sacudieron. Rogelio era un fantasma que la perseguía, sí, pero Marisol era la razón por la que seguía de pie. Respiró hondo, limpiándose el rostro.
Tiene razón, dijo al fin. No dejaré que me distraigan. Voy a seguir peleando, cueste lo que cueste. Jesús asintió, y juntos caminaron de regreso al refugio. Lucía sabía que Rogelio volvería a aparecer, pero también entendía que ya no estaba sola para enfrentarlo. Y esa certeza la fortalecía más que cualquier amenaza. El refugio hervía de actividad aquella tarde. Entre ollas humeantes, voces que iban y venían, y niños correteando entre catres, Lucía apenas podía creer lo que veía. La comunidad se estaba moviendo, no solo por ella, sino por todas las madres que enfrentaban luchas parecidas. Jesús había convocado a voluntarios y vecinos de Tijuana para organizar una colecta, y la respuesta superaba cualquier expectativa. Un hombre alto, con sombrero de palma y manos curtidas, se acercó con una bolsa llena de frutas. «No es mucho, pero es lo que pude traer del mercado», dijo con humildad. La hermana Teresa lo recibió con una sonrisa agradecida. Cada grano cuenta. «Que Dios le multiplique lo que da». Lucía observaba en silencio, conmovida. Jamás pensó que desconocidos pudieran preocuparse por su dolor. Había crecido con la idea de que cada quien debía arreglárselas solo, pero allí descubría que la solidaridad podía ser un refugio tan fuerte como las paredes. Esa misma noche se organizó una pequeña reunión. Personas del barrio, migrantes recién llegados y activistas locales compartieron testimonios. Rosa tomó la palabra con voz firme. «Yo también pensé que estaba sola, pero aquí entendí que si nos unimos podemos resistir». Los aplausos resonaron en la sala. Lucía sentía que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era solo una mujer derrotada, sino parte de un grupo que compartía esperanzas. Jesús se acercó después, cargando una caja de ropa donada. «Mire, Lucía, hay cosas para usted y para Marisol cuando la recupere. Guárdelas con fe, porque ese día llegará». Ella acarició una blusa pequeña de color rosa que parecía hecha para su hija. Los ojos se le humedecieron. «No sabe cuánto significa esto para mí». Jesús la miró con seriedad. «Lo sé, y no está sola. Cada persona que ve aquí está peleando su propia batalla. Si nos sostenemos unos a otros, ninguno caerá». Con el tiempo, Lucía empezó a participar activamente en las labores del refugio. Cocinaba, organizaba donaciones y, sobre todo, escuchaba a otras mujeres que llegaban destrozadas. Una hondureña llamada Melina se le acercó un día, llorando porque había perdido contacto con su familia. Lucía la abrazó y le susurró: «Entiendo tu dolor, no dejes que te quiebre, aquí tienes hermanas». Esas palabras le recordaron lo que Jesús le había dicho a ella la primera vez. Sin darse cuenta, estaba aprendiendo a sostener a otros, del mismo modo en que había sido sostenida. La licenciada Morales, al enterarse de la red de apoyo, se mostró optimista. «Esto es muy valioso, Lucía. Cuando un juez vea que tiene respaldo de una comunidad, que hay personas dispuestas a dar testimonio a su favor, sus posibilidades aumentan». Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que no todo dependía únicamente de su fuerza. Había brazos que la sostenían, voces que hablaban por ella, manos que construían junto a las suyas. Una tarde, mientras el sol caía y teñía de naranja las calles, se organizó una colecta en una plaza cercana. Música de guitarra llenaba el ambiente. Los niños corrían entre puestos improvisados y la gente dejaba monedas, ropa y comida. Lucía caminaba entre la multitud con el corazón latiendo fuerte. Rosa se le acercó sonriendo. «¿Ves? Nadie nos quita lo que somos. Aunque nos quieran borrar, siempre habrá quienes nos reconozcan». Lucía asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y orgullo. Esa red no solo la ayudaba a ella, era un acto de resistencia, una prueba de que los migrantes no eran invisibles. Al regresar al refugio, con las manos llenas de bolsas y el alma llena de esperanza, Lucía comprendió algo. La lucha por recuperar a Marisol no era suya únicamente. Era parte de una batalla más grande, compartida por todos aquellos que buscaban dignidad en medio del desarraigo, y esa certeza la fortalecía como nunca antes. El día de la audiencia llegó como una tormenta largamente anunciada.
Desde temprano Lucía no podía dejar de temblar. En el refugio, las mujeres la rodeaban con abrazos y palabras de ánimo. Rosa le apretó la mano con fuerza. «Hoy vas a verla, Lucía. Confía en eso». Jesús apareció con su serenidad habitual, pero en sus ojos se notaba la preocupación. «Recuerde», le dijo, «pase lo que pase, no pierda la calma. Su hija la necesita fuerte». Caminar hacia el edificio gubernamental fue como atravesar un desierto con piedras en el pecho. El lugar imponía respeto, muros grises, ventanales opacos y un silencio que parecía ahogar las voces antes de salir. La licenciada Morales la recibió en la entrada. «Hicimos todo lo posible para que pudiera verla. No es la audiencia definitiva, pero es un paso importante». Lucía asintió, tragando saliva. Cada palabra de la abogada era una cuerda a la que se aferraba para no caer. En la sala, el aire era denso. Funcionarios vestidos de traje revisaban documentos sin levantar la vista. Cuando uno de ellos pronunció el nombre de Marisol, el corazón de Lucía dio un brinco. La puerta lateral se abrió y allí estaba su hija, de pie, tomada de la mano de una trabajadora social. El mundo entero desapareció. Lucía solo vio a esos ojos grandes y brillantes que había soñado cada noche. «¡Marisol!», gritó sin poder contenerse. La niña la reconoció al instante. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio. «¡Mamá!», intentó correr hacia ella, pero la trabajadora la sujetó del brazo. «No puede acercarse todavía», dijo con firmeza. Lucía sintió que las piernas se le doblaban. Se llevó las manos al rostro, intentando contener el llanto. La abogada puso una mano en su hombro. «Tranquila, es normal. Ya la vio. Eso es lo importante». Marisol seguía mirándola, con lágrimas en los ojos, mientras intentaba zafarse. «Mamá, no me dejes otra vez». Las palabras retumbaron en el pecho de Lucía. Se inclinó hacia adelante, como si pudiera acortar la distancia con la fuerza de su voz. «No te dejaré, mi amor. Voy a luchar hasta el final». Los funcionarios intercambiaron miradas frías, como si aquella escena no significara nada. Uno de ellos habló. «La menor permanecerá en custodia hasta nueva resolución. La madre deberá presentar más pruebas de idoneidad». La sala volvió al silencio burocrático, pero para Lucía todo había cambiado. Aunque no pudo abrazar a Marisol, verla de nuevo era suficiente para encender una esperanza feroz. Ya no era solo una promesa en su mente, su hija estaba allí, viva, esperando. Al salir del edificio las piernas apenas le respondían. Jesús la sostuvo por los hombros. La vio Lucía. Eso es lo que cuenta. Ella lo miró con los ojos rojos. ¿Y si nunca me la devuelven? ¿Y si todo esto es solo un espejismo para hacerme esperar? Jesús negó con calma. No lo piense así. Lo que vio hoy es una señal de que el camino avanza. Tiene que resistir. La licenciada Morales se unió a ellos con una carpeta bajo el brazo. Fue un primer paso. Ahora debemos reforzar su caso con más testimonios. Necesito que las personas del refugio escriban cartas de apoyo. Y también su madre en Oaxaca. Mientras más evidencia tengamos, más presión habrá para que reconozcan su derecho. Lucía respiró hondo, tratando de calmar el temblor en su cuerpo. «Haré lo que sea. Solo quiero volver a abrazarla». Jesús la miró con firmeza. «Ese día llegará, Lucía. No lo dude». Esa noche, de regreso en el refugio, Lucía cerró los ojos y recordó la voz de Marisol llamándola. Esa chispa era suficiente para mantenerla de pie. Y aunque la distancia aún era cruel, ahora sabía que estaba más cerca del reencuentro que nunca. El eco de la voz de Marisol seguía retumbando en la mente de Lucía días después de la audiencia. Su hija la había visto, la había reconocido y eso le daba fuerzas, pero también la atormentaba no haber podido abrazarla. Cada noche se preguntaba cuánto tiempo más tendría que esperar, cuánto soportaría su pequeña sin quebrarse. Una tarde, mientras ayudaba a servir la comida en el refugio, la licenciada Morales la llamó aparte. Llevaba una carpeta bajo el brazo y el ceño fruncido.
Lucía, necesito hablar con usted seriamente. Se sentaron en un rincón silencioso, y la abogada abrió los documentos. Su caso ha avanzado, pero el juez está pidiendo una garantía, alguien que responda por usted, que demuestre que no es un riesgo, que tiene estabilidad y apoyo en el país. Sin eso el proceso podría frenarse. Lucía sintió un escalofrío. ¿Una garantía? ¿Cómo qué? Una persona que ponga su nombre, su reputación y, si es necesario, sus bienes para respaldarla, explicó Morales. No es sencillo, y es un sacrificio enorme para quien lo haga. Lucía bajó la mirada, con las manos apretadas. ¿Quién estaría dispuesto a arriesgarse por ella, una migrante sin nada? El silencio pesaba cuando Jesús apareció, trayendo un poco de pan del comedor. Al notar la tensión, preguntó, ¿qué ocurre? Morales lo miró con seriedad. Necesitamos un garante. Sin eso, el caso podría derrumbarse. Jesús guardó silencio unos segundos. Luego, sin apartar la vista de Lucía, dijo, «Yo lo haré». Lucía abrió los ojos con incredulidad. «No, no puede. Eso es demasiado. Ni siquiera me conoce bien». Jesús habló con calma, como si la decisión ya estuviera tomada. «La conozco lo suficiente. Sé que es una madre que haría cualquier cosa por su hija, y eso basta para mí». La abogada intervino. «Piénselo bien, señor Ramírez. Si algo sale mal, usted puede perder mucho». «Ya perdí demasiado en mi vida», respondió él. «No me importa arriesgarme si con eso ella recupera a su niña». Lucía sintió un nudo en la garganta. «No puedo aceptarlo. Es demasiado peso para usted». Jesús la miró con ternura. «Usted ya carga el peso más grande, el de estar lejos de Marisol. Déjeme cargar una parte». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. Nunca nadie había apostado tanto por ella. Se cubrió el rostro con las manos, temblando entre gratitud y miedo. «Tengo miedo de que salga mal y usted lo pierda todo». Jesús extendió la mano posándola suavemente sobre la mesa. «Lo único que temo es que se rinda. Mientras siga de pie, valdrá la pena». Hubo un silencio largo, en el que Lucía apenas podía respirar. Finalmente, levantó la mirada y asintió. «Está bien, acepto su ayuda, pero le prometo que un día se lo voy a devolver». Jesús sonrió, con esa calma que lo caracterizaba. «No necesito que me lo devuelva. Solo quiero verlas juntas otra vez». Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. Sentía el corazón apretado entre la esperanza y la culpa. ¿Cómo podía alguien arriesgar tanto por ella? Recordó todas las veces en que había tenido que enfrentar sola la vida, la muerte de Alejandro, las deudas con Rogelio, el camino interminable hasta Tijuana. Y ahora, por primera vez, alguien estaba dispuesto a poner su propia vida en la balanza por ella y Marisol. Al amanecer, mientras observaba el cielo tornarse de un azul pálido, Lucía tomó una decisión silenciosa. No volvería a dejar que la duda la paralizara. Si alguien había confiado en ella hasta ese punto, lo mínimo que podía hacer era honrar esa confianza. Y lo haría, luchando con cada fibra de su ser hasta recuperar a su hija. El día de la audiencia definitiva amaneció gris. El cielo parecía un reflejo del estado de ánimo de Lucía, cargado de nubes, tenso, a punto de romperse. Había pasado la noche en vela, repasando cada palabra que debía decir, temiendo que un error le costara a Marisol para siempre. Jesús la acompañaba, caminando a su lado con pasos firmes. «Respire hondo», le dijo. «No está sola». En la entrada del tribunal, la licenciada Morales la esperaba con una carpeta repleta de documentos. Su voz era firme, pero sus ojos transmitían humanidad. «Lucía, hoy tenemos que mostrarles que usted no es una amenaza, sino una madre con derecho a estar con su hija. Sea honesta, muestre su verdad». Eso será más fuerte que cualquier argumento legal. La sala estaba llena de tensión. Un juez de expresión severa presidía la audiencia, acompañado por funcionarios que revisaban cada papel como si fueran piezas de un rompecabezas. Frente a ellos, Lucía se sentía pequeña, pero se obligó a mantener la espalda recta.
El primero en hablar fue un funcionario que cuestionó su capacidad como madre. La señora Hernández viajó de forma irregular, puso en riesgo a una menor y no cuenta con medios económicos estables. ¿Cómo puede garantizar el bienestar de su hija? Lucía apretó las manos sobre la mesa. Quiso gritar que no entendían nada, pero respiró profundo y habló con la voz temblorosa pero firme. No crucé medio país por capricho. Lo hice porque en mi pueblo no había futuro, porque un hombre me perseguía con deudas injustas, porque no quería que mi hija creciera con hambre. Sí, el camino fue duro, pero jamás dejé de protegerla. La arrancharon de mis brazos como si no fuera nadie, pero soy su madre, y no hay nada en este mundo más fuerte que ese lazo. El juez levantó una ceja, sorprendido por la fuerza de sus palabras. Entonces, la licenciada Morales intervino, presentando documentos enviados desde Oaxaca. El acta de nacimiento de Marisol, testimonios de vecinos, una carta escrita a mano por doña Carmen. Aquí está la prueba de que Lucía siempre ha sido la cuidadora principal de su hija. No hablamos de una mujer irresponsable, sino de alguien que ha luchado contra la pobreza y la injusticia. Un silencio incómodo llenó la sala. El juez hojeó las cartas con gesto impenetrable. Jesús, sentado en la parte posterior, se levantó y pidió permiso para hablar como garante legal. «Yo pongo mi nombre por ella», dijo con voz clara. «Tengo bienes modestos, pero estoy dispuesto a respaldarla con todo lo que tengo. No lo hago por obligación, sino porque he visto su fuerza, su dignidad y el amor que siente por su hija. Lucía es una madre que merece estar con la niña». Lucía sintió que el corazón se le encogía. Lo miró con lágrimas contenidas, sorprendida una vez más por el peso de su apoyo. El funcionario replicó con dureza: «¿Y quién asegura que no intentará escapar de nuevo?». Lucía levantó la voz con el rostro enrojecido de emoción. «No necesito escapar. Quiero quedarme aquí, trabajar, ser útil y criar a mi hija con dignidad. Solo pido una oportunidad». El juez la observó durante un largo silencio. El tiempo parecía detenido. Lucía podía escuchar su propio corazón martillando en los oídos. Finalmente, el magistrado habló. «Se tomará en cuenta todo lo presentado. La resolución será comunicada en los próximos días». La audiencia terminó con un golpe seco del mazo. Para Lucía no era una respuesta definitiva, pero algo había cambiado. Había enfrentado la sala con la verdad desnuda, sin ocultar su dolor ni su fuerza. Y esa valentía la dejó con una certeza nueva. Ya no era una mujer quebrada, era una madre que había levantado la voz ante el mundo. El sol de la tarde teñía de dorado las calles de Tijuana cuando la llamada llegó. La licenciada Morales entró al refugio con paso apresurado, su carpeta bajo el brazo y el rostro encendido. Todos los que la vieron entendieron que traía noticias importantes. «Lucía», dijo con voz firme. El juez emitió la resolución. Le devuelven la custodia de Marisol. Por un instante, Lucía quedó inmóvil como si no pudiera procesar las palabras. Después un torrente de lágrimas le brotó de los ojos. «¿Es verdad? ¿De verdad voy a recuperarla?». «Es oficial», confirmó Morales, con una sonrisa contenida. «Mañana mismo podrá reunirse con su hija». El refugio estalló en aplausos y gritos de alegría. Rosa corrió a abrazarla, y la hermana Teresa elevó un gracias al cielo. Jesús, en silencio, la miraba con orgullo, como quien contempla una victoria compartida. Al día siguiente, Lucía se presentó al centro de resguardo con las manos temblorosas. Cada paso hacia la puerta era un desafío a su respiración entrecortada. El corazón golpeaba tan fuerte que temía desmayarse. Morales caminaba a su lado, transmitiendo seguridad. Jesús la seguía unos pasos detrás, silencioso, pero presente como un pilar. Un funcionario apareció con la niña de la mano. Marisol lucía más delgada, con los ojos cansados, pero en cuanto vio a su madre, soltó un grito desgarrador. «¡Mamá!». Lucía corrió hacia ella sin pensar. La tomó en brazos, la levantó y la apretó contra su pecho. El llanto de ambas se confundió en un solo sollozo. «Mi niña, nunca más te soltaré», dijo Lucía, cubriéndole el rostro de besos.
Te lo prometí y aquí estoy. Marisol se aferraba a su cuello con fuerza, como temiendo que volvieran a separarlas. Te extrañé mucho, mamá. Pensé que no ibas a volver. Siempre vuelvo por ti, mi amor. Eres mi vida. El funcionario tosió, incómodo ante la escena, pero no interrumpió. Entregó a Lucía los últimos papeles y se marchó en silencio. No había protocolo capaz de romper aquel momento. Al salir del edificio, la luz del sol bañó a madre e hija juntas de nuevo. Jesús se acercó despacio. Marisol lo miró con timidez, escondida en el cuello de su madre. «¿Quién es él, mamá?», preguntó con curiosidad. Lucía sonrió entre lágrimas. «Es un amigo que nos ayudó cuando más lo necesitábamos». Jesús inclinó la cabeza hacia la niña. «Mucho gusto, Marisol. Tu mamá es la mujer más valiente que conozco». La niña esbozó una sonrisa tímida y se aferró con más fuerza al rebozo de Lucía. De regreso al refugio, el ambiente era de fiesta. Todos se acercaban a felicitarla, a cargar a Marisol en brazos, a regalarle dulces y pequeñas prendas. La hermana Teresa no pudo contener la emoción. Este lugar necesitaba una esperanza así. Gracias por recordarnos que las luchas valen la pena. Esa noche, Lucía acomodó a Marisol en el catre junto a ella. Mientras la niña dormía profundamente, acarició su cabello con ternura. No podía dejar de mirarla, como si temiera que al cerrar los ojos desapareciera de nuevo. Jesús pasó a despedirse antes de retirarse. «¿Cómo se siente?», preguntó en voz baja. Lucía lo miró con gratitud infinita. «No hay palabras. Siento que respiro de nuevo, y todo esto también se lo debo a usted». Jesús negó con suavidad. «No me debe nada. Usted ganó esta batalla. Yo solo estuve cerca». Lucía bajó la mirada conmovida. «Quizá, pero a veces estar cerca es lo que salva una vida». Jesús sonrió y se despidió con un gesto. Lucía lo siguió con la vista mientras salía, pensando que nunca olvidaría lo que él había hecho por ellas. Esa noche, mientras el refugio dormía, Lucía cerró los ojos con Marisol entre sus brazos y supo que, aunque quedaban retos por delante, nada podría romper de nuevo el vínculo que las unía. Habían atravesado un infierno, pero juntas habían renacido. Los días posteriores al reencuentro fueron distintos. El refugio ya no era un espacio de espera amarga, sino un hogar temporal donde Lucía podía mirar a Marisol dormir con la tranquilidad de saberla a salvo. Cada mañana, al despertar, la niña corría a su lado y la abrazaba como si temiera que volviera a desaparecer. Ese gesto cotidiano era el mayor regalo de todos. Lucía comprendió pronto que la vida debía continuar. No podían quedarse en el limbo de la incertidumbre. Con el apoyo de la hermana Teresa y de Jesús, comenzó a buscar trabajo en Tijuana. Al principio fue difícil. Muchos desconfiaban de una mujer sin papeles firmes. Pero en una panadería del barrio le ofrecieron una oportunidad para ayudar en las madrugadas, horneando pan y atendiendo clientes. «No será mucho dinero», dijo el dueño, un hombre robusto de bigote canoso, «pero aquí hay trabajo honesto». Lucía aceptó con una gratitud que le humedeció los ojos. Después de tanto tiempo sintiéndose inútil, tener un empleo era una forma de recuperar la dignidad. Marisol, mientras tanto, empezó a asistir a las actividades educativas organizadas en el refugio. Allí aprendía canciones, escribía sus primeras palabras y poco a poco recuperaba la alegría que el encierro le había robado. Una tarde, mientras caminaban de regreso al albergue, Marisol le preguntó a su madre: «Mamá, ¿vamos a ir todavía a Estados Unidos?». Lucía se detuvo, sorprendida. Durante meses ese había sido su objetivo. Pero ahora, al mirar el cielo rojizo sobre Tijuana y sentir la mano de su hija entrelazada con la suya, la respuesta brotó sola. «No, mi amor, vamos a quedarnos aquí. Este también es nuestro lugar». Jesús escuchó la conversación y asintió con una sonrisa tranquila. «México necesita a mujeres como usted, Lucía. Aquí puede construir algo nuevo». Con el tiempo, Lucía se convirtió en una pieza importante dentro del refugio. Ayudaba a organizar las donaciones, aconsejaba a otras madres
y compartía su experiencia en las reuniones comunitarias. Su voz, antes quebrada por el dolor, se había transformado en un faro de esperanza. «Yo pensé que todo estaba perdido», decía en una de esas charlas. Pero aprendí que cuando uno se levanta, otros también encuentran fuerza para hacerlo. Nunca subestimen lo que pueden lograr, aunque parezca imposible. Jesús la observaba desde un rincón, orgulloso. Había visto cómo aquella mujer, rota por la separación, se transformaba en alguien capaz de sostener a los demás. Y aunque nunca buscó reconocimiento, en su interior sentía que también había renacido acompañándola en ese camino. Una noche tranquila, mientras Marisol dormía profundamente, Lucía se acercó a Jesús en el patio del refugio. «No tengo palabras para agradecerle lo que hizo por nosotras». Él la miró con sencillez. «No necesita agradecer. Usted me devolvió algo que yo había perdido, la fe en que todavía se pueden cambiar las cosas». Lucía sonrió y por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro no era un muro oscuro, sino un horizonte abierto. La vida seguía siendo dura. Las deudas en Oaxaca aún pesaban, la estabilidad era frágil y el miedo a perder lo ganado seguía acechando. Pero ahora tenía lo esencial, a su hija a su lado, un trabajo digno y una comunidad que la apoyaba. Y eso bastaba para comenzar de nuevo. El dolor que había marcado su viaje no desapareció, pero se convirtió en fuerza, en memoria viva de lo que jamás permitiría que se repitiera. Lucía sabía que muchas otras madres seguían luchando y decidió que estaría allí para tenderles la mano. Su historia no era solo de sufrimiento, sino también de resistencia y esperanza, y al mirar a Marisol sonriendo mientras jugaba con otros niños, supo que lo había logrado. Había convertido la desesperación en vida. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal. Y ahora te invito a dar clic en el video sugerido en pantalla, donde encontrarás otra narración que tocará tu corazón.